estás hoy, ¿eh? Yo no estoy cariñosa, yo siempre soy cariñosa, es una de mis múltiples cualidades. ¿Qué pasa? ¿Estás celosa? ¿También quieres mimita? Quita aviso. De verdad. Bueno, lo primero es lo primero. Y lo primero es beber. Eso es bueno. Hoy vamos a pasárnoslo. Ya ves, a tope. Oye, riquísimo. Estamos hace un montón que no salíamos, ¿eh? No, ya. Tía, muchísimo. Madre. Bueno, demasiado. Demasiado. Gracias. Por cierto, Ro, ¿te has hecho algo? Te veo muy guapa, ¿eh? Nada en especial. Oye, Alba, ¿dónde está el baño? Joder, Ro, pues en el mismo sitio que las últimas 20 veces que viniste. Por allí. Que ya te dije que estés como en tu casa, que no te cortes. Joder, Alba, como se nota que no te comes ni un rosco, que esta noche vas a por todo. Yo no voy a por todo, soy así con todo el mundo. Sí, claro, yo soy gilipollas. Venga, anda, cálmate y no me rayes, tía. Pero, Alba, ¿estás así todos los días? Joder, búscate una vida, no seas amargada. ¿Amargada yo? Perdona, eso tú, que estás intentando buscarte todos los días a alguien a quien follarte y no lo consigues. Joder, chicas, calma. Que se os oye hasta en el baño. A ver, hemos venido aquí para pasarlo bien, ¿no? Además, si seguís gritando así, van a bajar los vecinos, que no son horas. Vale, venga, tienes razón, tienes razón. Hay que elegir peli y cena. Yo por peli voto, pues, por Parasite. ¡Hala, ya salió esta con sus mierdas chinas! ¡Pero que es surcoreana! Oye, ¿falta alguien más? No, yo solo os aviso a vosotras. ¿Quién será? Pasa, porque con la mierda de los fundidos no sé ni quién eres. Chicas, no hagáis tanto ruido, que no me dejáis descansar. Lo sentimos, ha sido una discusión puntual entre estos. No se volverá a repetir. Bueno, pero tampoco ha sido para tanto, que han sido 4 grititos. Pero es que la gente está muy sensible, me parece a mí. ¿Cómo has dicho? ¿Qué pasa? ¿Es que estás muy sensible o no me has oído? Sí, te he escuchado perfectamente. Bueno, además no tienes precisamente pinta de estar descansando, ¿eh? Más bien de estártelo pasando bastante bien. Si lo dices por esto, que sabrás tú que eres una niñata, que no tienes ni puta idea de la vida. ¿Me acabas de llamar niñata? A insultar a tu puta casa, imbécil. Soy lo suficientemente mayor como para pasarlo increíblemente bien, pero no lo bastante como para que me molesten 4 grititos a las 10 de la noche. Abuelo. Si este es un viejo degenerado que ha bajado a ver si alguien le hacía caso. Degenerado no es la palabra, yo diría lujurioso. Acompañadme, si os atrevéis, y os llevaré a un mundo nuevo, lleno de nuevas experiencias y sensaciones que no podréis ni imaginar que existen. Puedo hacer que enloquezcáis de dolor y me supliquéis que deje complacerme. Puedo transportaros a lugares que ni siquiera sabéis que existen. Tío, yo paso de los ofrecimientos que puede hacerme un viejo más verde que el puto Grinch. Además, que a mí ese rollo no me va. Gracias, Matías, pero yo prefiero pasar también. ¿Y tú, pelirroja, te subes al tren? Yo. Sí, tú. Desde que te vi por primera vez subiendo la compra por las escaleras, no he vuelto a ser el mismo. Estoy de todo menos bien. Las apariencias engañan. Tengo la sensación de que el sol se ha puesto y no ha salido por 5 días. Alba, vivo en una noche perpetua. ¿De qué me suena a mí eso? Yo no hago el amor. Yo follo. Duro. Pero si te estás citando 50 sombras de Grey. Bueno, pero, aunque sea citado, por lo menos me dice cosas bonitas. Bien dicho, pequeña.
¿Y la cena? ¿Queréis comida? Yo tengo para todas. ¡Let's go, baby! ¿Pero por qué llevas ahí cacahuetes? ¿Queréis cacahuetes, No, muñecas? no. ¿Y tú, pelirroja? Yo soy intolerante a los frutos secos. Pues tolera, no es tan difícil. Creo que no tienes muy claro el concepto de intolerancia, Matías. Bueno, yo creo que nosotras dos nos vamos a ir, nos vamos a dejar aquí solitos. No, chicas, ya nos vamos nosotros, que tengo mucha curiosidad por ver esas experiencias que me quiere enseñar Matías. Eso, quedaros ahí y seguid aburriéndoos. Nosotros nos vamos. Espera. Déjame aquí un momento a mí. Esté rapidita, pelirroja. Pero... Alba, tía, ¿tú estás segura de irte con este señor? A ver, tampoco os agobiéis, es un poco raro, pero no es peligroso, solo quiero ver lo que me tiene que enseñar y si es lo que yo me imagino no tardaremos mucho. Alba, ese tío da un poco de miedo. A ver, Ro, solo es un viejo verde y un poco fantasma. Tampoco... A ver, lo de fantasma pues ya se le nota. Tampoco inspira mucha confianza, ¿eh? Y con la edad que tiene no creo que esté para dar mucho trote. Alba, esto es surrealista, es mejor que no te vayas a ningún sitio. Chicas. Vamos, Alba. Venga a jugar conmigo. ¡Chao, chicas! Chao. Yo no me lo creo, tío. Chao, Alba. Matías, ¿estás seguro de que es por aquí? Sí, mi pequeña, es por aquí. Joder, cualquiera diría que vivimos en el mismo edificio, ¿eh? Matías, esto está muy oscuro, me voy a matar. Pues esa es la idea. Bueno, está un poco desordenado, pero es que hace tiempo que no tengo visita. Como trastero es grande. ¿Qué trastero ni qué trastero? Esta es mi casa, un ático vintage de toda la vida. Bueno, esa manía que hemos cogido de llamarle vintage a todo lo viejuno, no te creas que la acabo de ver yo, pero bueno. A ver, cuéntame, ¿qué era eso que querías enseñarme? Pues muchas cosas. Y el misterioso secreto es una caja vieja. No es una caja vieja, es un cobre. En él guardo todas las cosas que voy a aprender a hacer. En un cofre, vale. Hay un libro. Sí, en él están escritas todas las cosas que vas a descubrir hoy. Está vacío. Sí, pero podemos escribirlo juntos. ¿Ya me entiendes? Venga, a tomar por culo. Yo venía buscando meneo y me encontré con el catálogo de Mr. Wonderful. Vale, lo reconozco, soy un fraude. Me inventé ese papel de chico malo, pero en realidad solo soy un viejo verde desesperado por un poco de amor. Bueno, venga, vale. Ya paso. Vale, ya paso. Hueles muy bien. La canción que más me gusta en el mundo es tu risa. Tomar por culo otra vez. ¡Que pares de picarme a 50 sombras de Grey! ¿Visto lo visto? Te iba mejor siendo otro. Bueno, tampoco sabía que iba a llegar tan lejos. Yo simplemente bajé porque no quería que hiciera ruido, porque interrumpís la música que le pongo a Michelle para Michelle. ¡Ay, mi Michelle! ¡Me la has dejado en tu piso! Pero bueno, no pasa nada. Tú eres mucho mejor. Sería como comparar el chopez con el jamón ibérico. ¿Quieres ser mi compañera esta noche? Bueno, venga, vale, pero estate calladito, ¿eh? Gracias, Dios mío, por este regalo de cumpleaños. Espera un segundo, ¿es tu cumpleaños? Sí, puedes darme un besito para felicitarme. Entonces eres Aries. Justamente. Lo siento, Matías, lo nuestro es imposible, somos del mismo signo. Venga, va, eso son tonterías, no hagas caso de estas trapalladas y quédate conmigo, pequeña. No, lo siento, amigo, lo nuestro es imposible. ¡Chicas! ¡Vámonos a la que la noche es joven! Menuda mierda. Si lo sé, me estoy callando.